Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Emilio, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Gracias, hijo. Muy buenas noches, familia. Siempre es un gozo poder reunirnos, juntarnos para aprender juntos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. La palabra de Dios es alimento espiritual. Cuando cada día nos alimentamos, crecemos, nos desarrollamos, nos volvemos más fuertes, igual que nuestra comida material, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Comemos y nos fortalecemos, pero si no comemos, por ahí que nos debilitamos, por ahí que nos ponemos más débiles. Muy buenas noches, María Arce, desde Texas. Juan Bustillo, buenas noches, hermano, bienvenidos a casa. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor, que sea el Señor el que guía esta reunión de principio a fin. ¿Amén? Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado Dios, en esta noche elevamos ante ti nuestra oración de gratitud por habernos regalado un día más, por el milagro de la vida, por el milagro de la salvación, de la redención, por habernos separado, Señor, de este mundo para tu gloria, por habernos sacado de la oscuridad, de las tinieblas, Señor, y llevarnos a tu luz admirable. Gracias, Padre, porque cuando no éramos nada, tú, Señor, nos adoptaste para ser hijos tuyos. Y somos, Señor, lo que tú dices que somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Gracias, Señor, porque es un sacerdocio eterno que no tiene fin. Padre, en esta noche, Señor, de reunión, oramos por cada hermano, por cada hermana de este programa, por los que ven, Señor, a través del YouTube, a través del Facebook. Bendícelos, Señor, que tu obra siga creciendo, que sea tu Espíritu Santo el que toca corazones, el que transforma las vidas, Señor, de la gente que tiene necesidad de ti. Amoroso Dios, en esta noche oramos, Padre, por nuestro querido Juan Moner. No pueden visitarlo, están suspendidas las visitas. Willy viajó, ya está en Texas, pero tengo entendido que no puede visitarlo porque están restringidas las visitas en el hospital donde está internado nuestro querido Walmoner. Oramos por él en el nombre de Jesús, para que tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, sea extendida a él y a toda su familia. Señor, y que todos los que están orando, intercediendo por él, permanezcan, Señor, firmes en la fe, fervientes en la fe, sabiendo que la oración, Señor, de fe sanará al enfermo. Bendecimos la vida de nuestro querido Juan en el nombre de Jesús. Señor amado, oramos también por Samantha, por Angélica López, por mi mamá, por Charo Guamán, mamá de nuestro querido Emilio. Oramos para que los bendigas. Cada quien tiene una patología diferente, oramos para que tú los bendigas y los guardes y los sanes. Señor del cielo, Dios Todopoderoso, oramos por nuestro querido Juan González, bendecimos su vida, Señor, bendecimos todo su ser, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Oramos por Juan Bustíos en el nombre de Jesús, que pueda ser lleno de tu gracia y de tu favor, liberado de toda opresión, de toda ansiedad, de toda duda y de todo temor. Que tu gloria, Señor, pueda resplandecer en la vida, en el rostro de nuestro querido Juan Bustillos y de toda su familia en el nombre de Jesús. Eterno Dios, oramos por nuestros hermanos en Nigeria, en Sudán, allá en el Congo, Señor, y en esos lugares, en esas naciones donde los cristianos están perseguidos por su fe, están siendo masacrados, están siendo
asesinados. Familias enteras, congregaciones enteras, iglesias están siendo quemadas, pastores están siendo ajusticiados, en China están encarcelando pastores por predicar tu palabra, Señor, en Rusia y en diferentes países, Señor, en Corea del Norte, no puedes decir que eres cristiano porque inmediatamente te pueden matar. Señor, bendice, Señor, a cada cristiano sobre la faz de la tierra, a cada judío, Señor, que está en Israel. Bendícelos, cuídalos, protégelos, Señor. Y a los judíos que están fuera de su tierra también, donde quiera que estén, que tu gracia y tu favor los alcance, que tu misericordia, Señor, esté con ellos siempre. Eterno Padre, entregamos esta reunión en tus manos, orando para que hables a nuestro corazón y que sea tu Espíritu Santo el que nos da luz, sabiduría, revelación y convicción, Señor, de pecado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar allí. Somos muy bendecidos, Caleb y yo, al tenerlos a ustedes cada noche. Es una bendición tremenda. Nosotros estamos compartiendo desde el lunes. No tienes lo que quieres, pero sí lo que necesitas. Nosotros ya estuvimos viendo, ayer hicimos un pequeño recuento de lo que hicimos el lunes. Hoy vamos a ir avanzando para tratar de culminar este tema el día de hoy. La idea es que si tú agarras el principio de estas enseñanzas, tu vida entera va a cambiar. Solo tienes que meter a Dios en la ecuación y tu vida entera va a cambiar. Veíamos cómo Pedro y Juan, cuando salían del templo, le esperaba afuera a un cojo de nacimiento que estaba pidiendo una moneda, una limosna, una caridad, ¿verdad? Y ellos no tenían oro ni plata. Y le dijeron, plata ni oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Era lo más maravilloso que recibir una moneda. Nosotros tenemos ese algo maravilloso en nosotros. Vive en nosotros. Y eso es lo que tenemos que dar. Más que dar una moneda, más que dar una ayuda, un alimento, un menú, ¿no? Es darle la gracia de Dios. Compartir la misericordia de Dios con nuestros semejantes para que sean salvos. Es decir, no estamos enseñándoles a pescar o no estamos simplemente regalándoles un pescado. Estamos enseñándoles que el creador del universo, el que creó el mar, el lago, los peces y todo, vive dentro de ti. Y tú eres un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Cuando nosotros podamos entender esas cosas, nuestra vida va a ser revolucionada internamente. Va a haber cambios internos para que se puedan ver externamente. Así funciona la vida. Nuestros cambios en el cristianismo no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Amén. Entonces, mis hermanos, anoche veíamos también con la historia, decíamos la historia más extraña de la Biblia, que comenzó con una mano sucia y una estaca de madera y un mazo ahí para golpear, ¿verdad? ¿No? Normalmente esperamos que Dios use algo grandioso, algo realmente importante, limpio, consagrado, para hacer algo relevante, pero no siempre es así. Aquí, por ejemplo, en Jueces 4, del 1 al 24, encontramos la historia, una historia incómoda, ¿no? Cómo el Señor usa a una mujer. Podríamos decir que a dos mujeres, Débora, ¿no? Y en ese tiempo Débora era una profetisa y estaba gobernando a Israel. Ella gobernaba a Israel. De alguna manera, estamos hablando en el libro de los jueces. Hermanos, si ustedes leen el libro de jueces, se van a dar cuenta que en cada capítulo prácticamente dice, pero como el pueblo de Israel se apartó de su Dios, entonces el Señor les entregó en la mano de sus enemigos. Vas al otro capítulo, dice, pero como el pueblo de Israel se apartó de su Dios, fueron entregados en manos de sus enemigos. Entonces, verán cómo el Señor, cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo reconoce su falta, el Señor, usando su misericordia, que es parte de las características del carácter de Dios, su misericordia infinita, inquebrantable, eterna, imperturbable por la humanidad.
A un corazón humillado y contrito el Señor nunca lo va a echar fuera. No hay nada más hermoso que un espíritu quebrantado delante del Señor, porque no importa lo que tú hayas hecho, el Señor tiene su mano extendida para ti. No hay por qué. No interesa qué hayas hecho, qué fue tu pasado, en qué te hayas equivocado, cuál sea tu error. A Él no le interesa eso. A Él lo que le importa es un corazón arrepentido, reconociendo su falta y reconociendo su necesidad de la salvación a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel se aparta de su Dios, se vuelve otra vez pagano, se vuelve idólatra, comienza, ¿no?, a adorar a Baal, a una imagen de una diosa llamada Acera y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Débora es la que está de alguna manera como jueza, como gobernadora en Israel. Barak era el jefe, digamos, el general de los ejércitos de Israel. Y Sísara era el jefe, el general del ejército enemigo, de los cananeos. Era una confusión de tres ejércitos. Los cananeos, o sea, los amalecitas, ¿no? Y los hijos de Oriente. Entonces se conjugaron tres para atacar a Israel, como están haciéndolo ahora también. Se ha juntado Hamas, terroristas de Hamas, se han juntado los de Hezbollah, terroristas de Hezbollah en el Líbano, y se han juntado también los hutíes en el Yemen. Y sin contar con Irán, que es la madre de la serpiente, la cabeza de la serpiente, la que le da el dinero a todos estos para que estos se armen, se entrenen, se capaciten, con el único propósito de desaparecer Israel. Ellos lo que quieren es borrar del mapa, de borrar de la memoria, de la historia Israel. Pero estos idiotas no se han dado cuenta de que Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él es el Dios de Israel. Y nada que se levante contra ellos va a prosperar. Ninguna arma forjada en su contra prosperará, dice su palabra. Se van a conjugar todos ellos. Ya lo hicieron en el pasado. Tan pronto, el 18 de mayo de 1948, cuando fue reconocido como nación por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, al siguiente día, amados hermanos, al siguiente día, ya estaban atacando, se habían confabulado cuatro ejércitos enemigos y todos bombardeándolo a Israel. Pero ahí estaba la gracia de Dios para defenderlo. Después viene la guerra de los 6 días, igualito. 5 ejércitos se levantaron contra Israel, se confabularon para destruir, no pudieron tampoco. Esta vez, hace unos meses nomás, ¿no? 7, tuvieron que luchar contra 7 frentes. Estaba Hezbollah que disparaba desde el Líbano, estaba los de Hamas que disparaban desde Gaza, estaban los de Irán que disparaban desde Irán, estaban los hutíes del Yemen. Es decir, hermanos, ellos se juntan ¿para qué? Para destruir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es la única nación de pacto, es el único estado de la tierra escogido por Dios para establecer su gloria en esta tierra. Ellos, como no lo saben, como no leen la Biblia, no lo entienden. El periodismo no entiende eso. La ONU, Organización de Naciones Unidas, entre comillas, ¿no? No lo saben. Como ellos no leen la Biblia, entonces no saben el contexto. Y se dejan engañar por un periodismo sesgado. Entonces, eso es el problema. Ahora, la gente habla de una Palestina libre. Palestina está libre, siempre ha estado libre. No sé de qué libertad habla, pero esa es solamente su retórica, esa es su narrativa para confundir al mundo, de que Israel le está invadiendo, le está quitando sus tierras. Israel fue el que finalmente les dejó las tierras a ellos, dejó sus tierras para que ellos puedan vivir. Pero ellos no quieren eso, lo que ellos quieren, lo que ellos denominan su guerra santa, es que quieren que el Islam gobierne el mundo entero. Y en la única traba, la dificultad que tienen es Israel. ¿Están entendiéndome, verdad? Europa prácticamente ya está copada por el Islam.
América está siendo invadido de una manera espantosa por el Islam. Nueva York ya tiene un alcalde que es del Islam. Carolina del Norte también y no sé qué otro estado también que son del Islam. Es decir, están invadiendo, están tomando posiciones estratégicas. El Islam está creciendo de una manera espantosa. Entonces, ellos defienden esa guerra santa. Ellos quieren gobernar y el que lo detiene es Israel, porque Israel no pertenece al Islam, pertenece al cristianismo, pertenece a Cristo. Por eso es que lo quieren desaparecer, porque ellos no quieren su Palestina libre. No, ellos no quieren eso. Su retórica dice que sí, pero ellos lo que quieren es que Israel no exista. Quieren desaparecer del mapa Israel. Que no existan los judíos en el mundo, en dos palabras, para que ellos puedan tomar Jerusalén y hacer de Jerusalén la capital de su Palestina, entre comillas. Palestina nunca fue país, nunca fue nación, nunca fue Estado y nunca lo será. Nunca lo será. Vamos para adelante con nuestro tema. No sé por qué tuve que salirme por ahí, pero bueno, digamos que por parte de estos cananeos son los mismos que están gobernando en Gaza, porque la guerra se extendió hasta Gaza, dice la Biblia. Si ustedes leen el pasaje que yo les estoy citando, van a encontrar Gaza en ese camino. La Gaza de ahorita, la Gaza de actual. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? De que los cananeos eran un ejército poderoso, fuerte. Israel tenía miedo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en desventaja. Israel era más pequeño. Israel no tenía tantos soldados. En cambio, los otros eran tres grupos y podían dominar. Es más, por 20 años lo habían tenido esclavizados a los israelitas. ¿Qué hacían estos compadres? Estos venían, dejaban que siembren, los israelitas sembraban, ¿no es cierto? Y ellos venían en tiempo de cosecha y todas las chacras cosechaban ellos y se llevaban y no le dejaban nada para el pueblo de Israel y el pueblo de Israel cada vez se empobrecía más. Entonces aquí es donde Débora le dice a Barak, el Señor dice que te vayas a la guerra. Entonces Barak, el generalísimo, le dice, yo voy a la guerra, pero si tú vas conmigo, si tú vas con nosotros, ¿cierto? Entonces Débora dice, sí, está bien, vamos, no hay problema. El Señor dice que está entregándote a los cananeos en tus manos, pero Barak tenía sus reservas. Entonces, ahí es donde finalmente se hace la guerra, ya lo comentamos anoche, ¿no? Y Sísara, que es el general de los cananeos, al ver digamos, el fuerte de la batalla y que estaban perdiendo y todo, entonces él se escapa a pie. Comienza a correr, se escapa finalmente, ¿no? Llega hasta la casa, ¿no? De Jael. Jael era una mujer que no era militar, que no tenía espadas, que no tenía armas ahí, que no estaba preparada para la guerra. Solo tenía una estaca, un mazo, o sea, un martillo, ¿no? Que por cierto era más que suficiente para que Dios manifestara su poder. Con eso que tenía en sus manos, Dios determinó el destino de toda la nación de Israel. A veces sentimos que para hacer algo grande necesitamos condiciones perfectas. Pensamos cuando sepa más de teología, cuando tenga más recursos, cuando tenga más dinero, cuando mi vida esté menos desordenada, entonces voy a poder servir al Señor. Pero la historia de la redención nos enseña algo diferente. Dios es experto en usar lo que el mundo considera débil para avergonzar a los fuertes. Lo ha demostrado el Señor a través de la historia bíblica, cómo el Señor ha levantado. Nosotros ya lo vimos en noches anteriores esto. No quiero quedarme ahí, más bien quiero tratar de avanzar porque el mensaje se pone más interesante cada vez. Entonces, no se trata de la calidad de la herramienta que tú tienes, se trata de la soberanía de quien la empuña. Se trata de qué es lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu función en esta tierra? ¿Para qué estás aquí? Y lo que tengas que hacer, hazlo de corazón, como para Dios y no como para los hombres. Eso es lo que dice Colosenses 3:23. Que todo lo que hagamos lo hagamos así, con excelencia,
Si eres un barredor de calles, barre lo mejor que puedas. Si eres un taxista, si eres un médico, un albañil, no sé, un ingeniero, un maestro, una maestra, qué sé yo. Haz tu trabajo de la mejor manera. Que la gente pueda decir, estos cristianos sí son excelentes trabajadores. Es decir, que sin hablar, por tu forma de ser, tú puedas transmitir una enseñanza de que los hijos de Dios realmente son temerosos de Dios y hacen las cosas bien. Amado hermano, quizás lo que tienes hoy parece poco, muy poco. Quizás sientas, ¿no?, que tus manos están demasiado sucias o cansadas. Pero si Dios está en la ecuación, tu poco es más que suficiente. No esperes ser perfecto, solo mantente disponible. Interesante, cuando Císara se escapa de la guerra y, y va escapándose, finalmente llega, pues se encuentra en la puerta de su casa a Jael, ¿no? Esta señora, esta mujer, ¿no? Y Jael le dice, mi señor Císara, pasa, ven, llega, entra, y la hace entrar a su casa, a su tienda. Y ahí en su tienda le dice, por favor, dame un poco de agua. Muero de sed, y ella le trae un vaso de leche, dice que tenía un odre, y le da y le cubre con una manta. Él estaba recansado, Císara, que finalmente queda profundamente dormido. Entonces aquí es donde Jael agarra la estaca que servía para afirmar los toldos, las tiendas, las carpas, ¿no?, donde ellos vivían, en el piso, para que el viento no los lleve, ¿no? Entonces le pone aquí en la sien y le clava hasta la tierra, hasta adentro, la atraviesa las sienes acá y ¡pum! Y al rato viene Barak buscando a Císara, porque tenía que destruirlo, porque era el general, el jefe de los enemigos. Y entonces ahí Jael sale a su encuentro, le dice, mi señor Barak, estás buscando a un hombre, ¿verdad? Ve, yo lo tengo acá. Pasa, pasa, lo hace pasar. Y le enseña ahí, atravesado ahí con la estaca, bien muertito. Interesante cómo Dios usa a una mujer, como dije, a dos mujeres, a Débora en principio por escuchar la voz de Dios como profetisa y como gobernadora de Israel, y a Jael para hacer un trabajo impecable. No es que tenía una espada dorada, un escudo, una armadura, no, tenía una espada. Vimos anoche cómo, ¿no?, cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, ¿no?, y atrás venían todos los egipcios, el ejército del faraón, para recapturarlos y llevarlos de nuevo. Entonces Moisés se pone de rodillas y comienza a clamar al Señor, oh Señor, por favor, ¿por qué permite? Y el Señor le dice, levántate, levántate. ¿Qué estás haciendo? Estoy clamando a ti. No es tiempo de clamar. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Y mira su mano y ve que tenía su bastón de pastor, su bordón. Y usted, pues, abre el mar, pues, Moisés, no te quedes. Moisés levanta la vara y el mar se abre en dos. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Tienes un bastón de pastor? ¿Qué es lo que ha puesto en tus manos? Ahora vamos a ver aquí otra historia, la de David. El rey David era el menor de 7 hermanos. Entonces los varones, los grandes, los más canzones, los más fortachones, los más fuertes, estaban en la guerra junto con Saúl. Una guerra entre Israel y los filisteos. Otra vez los filisteos, los mismos de ahora, ¿no? Solo que han cambiado de nombre, ahora son palestinos, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué sucede? Que el papá de David, como este era el más pequeño, a él lo mandaba a cuidar las ovejas, las pocas ovejas que tenía. Pero en ese entrenamiento, David fue entrenado, capacitado para toda buena obra. Porque en principio él llevaba su arpa y se ponía a tocar, a alabar a Dios, a cantar, a escribir los salmos que nosotros cantamos también aquí hasta el día de hoy. Entonces, David era el dulce cantor de Israel. Era un hombre, un adorador. Él tenía la llave de la adoración.
Él podía abrir la adoración donde sea. Y el poder de Dios fluía ahí. Porque la alabanza y la adoración es un marco especial para que el poder de Dios se manifieste. Es impresionante. Cuando tú entras en una alabanza, en una adoración ahí al Señor, entonces el fluir del Espíritu Santo está asegurado. Gloria. Y eso era el rey David. Entonces, ¿qué pasa? Como era el muchacho, su papá Isaí le dice, mira David, ándate por favor, llévate estos quesos y estos panes ahí para tus hermanos que están en el frente de batalla y lleva también esta porción para el rey Saúl. Entonces David se va hasta el campo de batalla, llevando los quesos, los panes ¿no? Y le entrega ahí. Y ahí es donde él escucha, pues, escucha a vociferando al gigante Goliat. A ver, judíos, si hay un hombre valiente entre ustedes, que venga y pelee conmigo. Si me vence, ¿no? Nosotros, los filisteos, seremos esclavos de ustedes, pero si yo los venzo, todos ustedes serán nuestros esclavos. Y todo, mañana y tarde salía a vociferar, y todos los israelitas se hacían la pichi. Tenían miedo. Comenzando con el manganzón de Saúl. El rey Saúl era grandazo, era un enorme, pero tenía miedo. ¿Entiendes, no? Tenía miedo de ir a enfrentar al gigante Goliat porque Goliat era un asesino, era un gigante, era un tipo enorme, ¿no? Casi invencible para su tiempo. Entonces David escucha eso y dice, ¿qué? ¿Está blasfemando el nombre de mi Dios? Está loco ese pata. Yo le voy a cortar la cabeza. Y sus hermanos dijeron, conocemos tu corazón, hoy has venido petulante acá, la vergüenza al pobre David. Ya regrésate a la casa con quien has dejado las pocas ovejas de papá, lárgate de aquí. Entonces, por un lado, el gigante vociferaba, ¿no? Pidiendo que algún valiente del pueblo de Israel baje a pelear con él. En la mañana y en la tarde salía este desgraciado por 40 días, fíjese, ¿no? La misma canción y nadie se presentaba, todos se miraban, pero nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Y por otro lado, el rey Saúl dice, al que se anime, al que se atreva a enfrentar al gigante Goliat, yo le daría a mi hija Mical para que sea su mujer, su esposa. Se casará con mi hija. Entonces David dice, ¿qué? ¿Cómo dice que dijo? Bueno, el rey dice que el que se atreva a pelear con Goliat y que lo mate, él le da a su hija Mical para que sea su esposa. Híjole, iba a ser el yerno del rey. Entonces dijo, por esa colorada yo me echo con este bocón. Nada de problema. Entonces David dice, yo puedo ir. Y entonces queda mirando, no te pases. ¿Cómo vas a irte tú? Tú no eres soldado, tú no eres guerrero. Tú no podrías pelear. Dice, sí, ¿cómo que no? Yo sí puedo. Él le dice, yo ya maté a un oso cuando vino a robarse una de mis ovejas. Luego vino un león a robarse una de las ovejas de papá y lo maté con mis propias manos. Así que a este bocón infeliz le cortaré la cabeza hoy día. Entonces, ¿pero qué tenía él? Él solo tenía una onda aquí amarrada en su cinturón, una onda, ¿verdad? De lanzar una piedra. Entonces es ahí, al ver la determinación de David, es cuando el rey Saúl le dice, a ver, ven acá muchacho, tú te puedes enfrentar. Claro, le dice el rey, yo mismo soy, no te preocupes, temas. Yo voy a encargarme de ese bocón. Está blasfemando el nombre de Jehová, de Dios de Israel. Está loco ese compadre. Yo le voy a cortar la cabeza ahora. ¿Pero con qué le vas a cortar si no tienes ni cuchillo? Ni un corta uñas tienes tú. Tienes una onda, nada. Pero eso es lo que Dios había puesto en las manos de David. ¿Me entiende? Si Dios hubiera querido darle algo más, le hubiera dado. Porque Dios es nuestro Dios proveedor. Entonces es ahí donde Saúl queda pensando, dice, en la remota posibilidad de que este mocoso destruya a Saúl, mejor dicho, a Goliat. Entonces, ¿sabes qué? Ve. Vas a irte, pero ponte mi armadura. Así que lo visten con la armadura pues, de Saúl. Saúl era un hombre alto, grande, fuerte, ¿no?
y lo ponen, y una espada enorme también. O sea, cuando ya le terminan de vestirlo, David no quiere, pero todos decían, no, tienes que irte, no, forrado, pues, para que te protejas, ¿no? Para que te defiendas y tal. Entonces, cuando ya lo terminaron de vestir, David no podía ni moverse, ni caminar. Entonces dijo, yo no puedo ir con esto. ¿Por qué? Pero Saúl decía, si acaso en la remota posibilidad de que David venza a Goliat, entonces yo podría decir, bueno, David lo venció, pero fue con mi espada, fue con mi armadura, fue con mi autorización, fue con mi permiso, ¿me entienden, no? O sea, hinchar su pecho a él y decir, este pechito, ¿no? Tiene que ver en esto. Entonces, pero esa armadura, esa espada, ¿no? Esa autorización, ese permiso, no venía de Dios. Eso es lo que Dios no le había puesto en sus manos a David. Entonces, él no pudo caminar, no pudo moverse. Entonces él dijo, no, 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 yo no puedo caminar con esto. Lo sacaron otra vez. Ah, eso no era como ponerse un polo, por si acaso. Veían tres personas que te iban apretando las cosas, poniendo los tornillos, los pernos, qué sé yo ahí. Es toda una jarana para vestirte y para desvestirte con esa cosa. Bueno, finalmente él fue con lo que el Señor había puesto en sus manos. Una onda. Una onda. Bajó, ¿no? Y con su bastón que tenía, ¿no? Con un bastón. Entonces, cuando lo ve, Goliat le dice, oye, mandan a un muchacho, tan cobardes son los judíos. Y le dice, oye, ¿tú crees que yo soy perro para que vengas con palo, con piedras a mí? Le dice, ahora voy a dar tu cuerpo a comer a las aves del cielo, le dice el gigante, todo petulante, todo soberbio, todo arrogante, ¿verdad? Entonces David le dice, yo vengo a ti con onda, pero vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel a quien tú has blasfemado. Yo vengo en su nombre. Tú vienes a mí con lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de Israel y hoy te voy a cortar la cabeza. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Con qué le vas a cortar? Si no tienes cuchillo, no tienes nada, no tienes un hacha, no tienes una espada. Tenía que cortarle con la misma espada del mismo gigante Goliat. Interesante. Él cruzó por el arroyo y cruzó, dice que recogió 5 piedras. 5 piedras. No es porque iba a fallar, sino porque el gigante Goliat tenía 4 hermanos más. O sea, tenía una piedra para cada uno. Pero ya ustedes conocen la historia, ponen la piedra en la onda y la piedra la lanzó David. La fuerza, la potencia la puso el Señor y se la clavó acá entre ceja y ceja, ¿no? Por en medio del casco que lo protegía la cabeza este gigante. Finalmente el gigante cae estrepitosamente y corre David y le saca su misma espada del gigante y con su misma espada le corta la cabeza al gigante. Levanta la cabeza del gigante, lo pone al hombro y comienza a regresar al ejército de Israel, ¿no? Mientras los israelitas, llenos de valor ahora al ver todo lo que sucedía, y los filisteos se llenaron de temor, se llenaron de pánico y comenzaron a huir. Una victoria más del pueblo de Israel. ¿Con qué? Con lo que Dios había puesto en las manos de David, una onda, una simple, una insignificante onda para derribar a un gigante que estaba lleno, protegida de corazas y todo, y aparte tenía su escudero que cuando lanzaba una jabalina sus escuderos lo protegían para que no lo alcance al gigante. Entonces, acá se muestra cómo muchas veces queremos usar la armadura de otro, de un líder, de un pastor, de otra persona, de otro personaje importante, ¿no? De tu ídolo de barro, entre comillas. Pero no es lo que el Señor te ha dado. No es lo que ha puesto Dios en tus manos. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Mi vara, Señor. Cuando estuvieron muriendo de sed en el camino, el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Golpea la roca, pues. Y Moisés golpeó con su vara 3 veces la roca y el agua comenzó a salir a caudales. Interesante, ¿verdad? Como el Señor.
puede obrar cosas sobrenaturales cuando tú actúas en obediencia, cuando hay disponibilidad en tu corazón. Cuando Elías ya iba a ser recogido de esta tierra, ¿no? Tenían que cruzar el Jordán y el río estaba bien crecido, estaba grande. Entonces sacó su capa, ¿no? Y golpeó con su capa el agua, el río, y el río se abrió dos para que puedan pasar por ahí. Y ahí estaba Elías y estaba Eliseo, que era su aprendiz, su discípulo, y vio Eliseo eso. Caminaron unos kilómetros más, no sé, unas horas más, y luego el carro de fuego recogió a Elías. Entonces, Eliseo le había pedido a Elías algo especial, porque Elías vio la voluntad, la disposición que tenía Eliseo, y le dijo: Eliseo, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar antes de que el Señor me recoja. Entonces Eliseo, nada de tonto, ¿no? Le dice: yo quiero una doble porción del Espíritu que mora en ti, Elías, maestro Elías, profeta Elías. Yo lo que quiero, pudo pedir plata, pudo pedir posiciones, pudo pedir jerarquía, pudo pedir fama, fortuna, faldas, lo que quiera. Pero no le importaba eso. Él le dijo: maestro Elías, yo lo que te pido es una doble porción del Espíritu que mora en ti. Elías se quedó mirándolo un rato, le dijo: cosa difícil has pedido, pero si te encuentras la hora que yo soy arrebatado, entonces se te será dado, se te concederá. Entonces de ahí para adelante Eliseo no se le despegaba a Elías. Elías iba por acá, pum, se iba por ahí. Elías volteaba, ahí estaba. ¿Me entiendes? Lo cuidaba ahí. Finalmente se da el momento del arrebato. Entonces él le dice: maestro, la mía. Entonces Elías, al ser elevado ya, agarra y tira su capa. Eliseo coge esa capa y dice: acá está la unción. Gracias, Señor. Entonces tenía que regresar por donde ellos habían caminado. Otra vez se encuentra obviamente con el río Jordán, ¿no? Entonces ahí comienza su prueba, ¿no? Agarra el manto, la palabra y ¡pah! Golpea el agua con eso y el agua se divide. Qué tremendo. Tenía la confirmación de que tenía ahí la unción que el Señor le había dado. De ahí comenzó la doble unción del Espíritu que moraba en Elías. Si Elías hizo 7 milagros en su vida, Eliseo terminó haciendo 14. ¿Por qué? Porque pidió una doble porción del Espíritu que moraba en él. Pero era lo que Dios había puesto. Primero de Elías, luego de Eliseo. Ya vimos, ¿no?, cómo el Señor usó a David con lo que el Señor había puesto en sus. Muchas veces queremos saber más de teología, tener más recursos, tener más relaciones, codearse con la gentita de la élite, esos más ungidos, entre comillas, ¿no? Para poder, cuando el Dios de Israel es el Dios de los pastores, es el Dios de los evangelistas, es el Dios de ustedes y de mí también. Y este humilde programa se emite por la gracia de Dios, 1402, 3, 4 creo. Es solamente por la gracia de Dios. Aquí no hay nada especial en mí. Olvides. Cuando a veces la gente escucha 1400, sí, soy, ¿no? ¿Qué? Entonces, cada vez nosotros podemos sentir que tenemos la aprobación de Dios. Sentimos que el Señor está aprobando, que el Señor está respaldando. Si no, esto se hubiera acabado a la semana, tal vez a las 2 semanas. Pero el Señor es el que toca sus corazones. Puede usarme a mí humildemente para poder compartir lo que el Señor me va mostrando, lo que el Señor me va enseñando. Entonces digo, eso voy a compartirlo. Fue bueno para mí, será bueno para mis hermanos también. Y eso es lo que los hago llegar cada noche. Yo agradezco a cada uno de ustedes, los del Zoom, los del Facebook, los del YouTube, que están orando por Caleb y por mí.
No es tan sencillo, no es tan fácil tener una lección, una enseñanza, una administración cada noche. No es tan papadita como quien dice, ah, bacán, la hacemos. Porque no tratamos de presentarnos aquí y decir, bueno, ¿y ahora qué decimos? ¿Qué chiste contamos? No, no se trata de eso. Se trata de buscar en la palabra de Dios, de orar para que el Señor sea guiándote, para que la palabra, el mensaje, la administración pueda llegar a ustedes de una manera directa, de una manera eficaz. Entonces, eso también es una muestra de cómo el Señor puede usarnos, amados hermanos. No es que yo sea más o mejor que nadie, no, que enseñe mejor, que más bonito, más lindo. Olvídese de eso. Es purita gracia de Dios. Es pura gracia de Dios. Por eso que cada noche le digo al Señor, fuiste tú, Señor. No fui yo, fuiste tú, papá. Cada noche al llegar, he llegado hace unos minutos nada más a casa. Así, corriendo con el tráfico y todo, ¿no? Y acá le tenía instalado todo acá y a doblar mis rodillas y a decirle, Señor, ayúdame. A veces me canso, a veces no, me siento un poco disminuido, pero cuando estoy con ellos, cuando tú estás en medio nuestro, cuando tú estás en la ecuación, las cosas fluyen de una manera sobrenatural. Y eso es lo que hacemos. Aquí en esta historia pudimos ver cómo una estaca en las manos de Jael, de una mujer dispuesta, fue más letal que 1000 espadas en las manos de los cobardes, ¿no? Amado hermano, amada hermana, quizás lo que tienes hoy te parece poco, quizás sientes que tus manos están demasiado sucias o cansadas, pero si nuestro Dios está en lo que tú tienes en tus manos, si Dios está en la ecuación, tu poco es más que suficiente. No esperes ser perfecto, solo mantente disponible. Entonces, mis hermanos, hoy quería avanzar un poco con Gedeón. Gedeón era un hombre de la tribu de Manasés. ¿Qué pasaba? Otra vez, si ustedes van a Jueces 6, capítulo 6, ya les dije, cada capítulo comienza con, y el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y Dios le entregó en mano de sus enemigos. Es lo que dice cada. Entonces, vez tras vez el pueblo de Israel se separaba de Dios. Dios no se apartaba de ellos se apartaban, le daban espada. Entonces, este tiempo se apartan de Dios, traen a Baal ahí y lo proclaman su Dios, traen a Acera, fabrican su imagen de acera ahí, hacen sus templos, ¿no? Ya las sinagogas de los judíos comienzan a desaparecer, más eran los templos de Baal. Entonces ahí, ¿qué pasa? Los madianitas eran una tribu grande que hoy son los cananeos, lo mejor dicho, son los palestinos. Los tenían ahí como a hijos, como a esclavos a los judíos. Y los tenían ahí al borde. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos sembrando su trigo, su cebada, y cuando ya para la cosecha venían estos desgraciados y ellos cosechaban y se levantaban la cosecha, ¿no? Se llevaban sus animales, sus ovejas, sus camellos, lo que tenían, lo robaban todo. Y los israelitas tenían que hacer huecos en las rocas, en las paredes, ¿no? Y esconder ahí lo que pueden de cebada, lo que pueden de trigo, ¿no? Esconder sus cosas para que cuando venían los amalecitas no se robaran eso y ellos tendrían algo de comer. Entonces, Gedeón está, mis hermanos, en la noche va a su terreno y comienza a cegar y ya comienza a sacudir para sacar el grano de las espigas, ¿no? Para ponerlo en unos costales, en unos sacos y en la tierra hacer unos huecos y esconderlos, taparlos ahí, para que cuando vengan los amalecitas no lo encuentren, ¿me entiendes? Y esa comida pueda servirles para ellos. Él está haciendo eso, Gedeón está haciendo eso.
Gedeón es hijo de Joás. Joás se llamaba su padre. Entonces él fue de noche, para que no haya roche, para que no lo vean. De noche va y comienza. Y se le presenta un ángel. Por si acaso estoy contando la historia que cuenta el capítulo 6 de Jueces. Ahí está esta historia escrita. No vamos a leerlo por razones de tiempo, pero los voy a contar tratando de resumirlo. Entonces, este Gedeón está, ¿no? Sacando el trigo ahí, ¿no? De las espigas, y un ángel viene y le dice, ¿no? Jehová está contigo, Gedeón, varón esforzado y valiente. Ups, debo suponer que él pensó, me cayó la pecueca, ya fui, y eres Gedeón muerto, ¿no? Entonces, ahí es donde él le dice que no. Mira, Jehová dice, eh, si Jehová estaría con nosotros, ¿por qué nos ha tenido que pasar todas estas desgracias? ¿Por qué estamos siendo esclavizados por estos amalecitas malos? ¿Por qué? Tú dices, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo no soy valiente, no. Yo soy el más pequeño de la tribu de Manasés. Él dice, él pone sus justificaciones. No tengo nada, soy pobre, dice. Soy el más pobre. Lo voy a leer literal, ¿no? Entonces dice, y el ángel de Dios, estoy en el verso 12 del capítulo 6, y el ángel de Dios se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, Gedeón mira a sus costados, él sabía que estaba solo. Entonces dice, varón esforzado, ¿por dónde? Yo no soy ese varón. Y mirándolo a Jesús le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces Gedeón respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. O sea, yo soy más chiquito, yo no hay forma. ¿Me entiendes? Entonces el verso 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Gedeón no lo podía creer. ¿Sí? Yo peleando con los amalecitas, peleando con los madianitas y le voy a dar libertad a Israel. Ups, no le cabía en el cerebro. Entonces, si es verdad que tú estás hablando conmigo, déjame traerte una ofrenda, le dice Gedeón. Le dice, no hay problema, acá te voy a esperar, le dice el ángel. Él se va, prepara un cabrito, pum, pum, lo prepara, lo sazona, lo trae. Finalmente lo ofrece como sacrificio y le dice, ponga ahí en esa roca y el ángel con su bastón toca, ¿no? Esa carne y sale fuego del... Eso es lo que dice literalmente la Biblia y es consumida la ofrenda. Y ahí es donde le dice, con tus fuerzas, le dice, con tus fuerzas, pero si yo no tengo fuerzas, tú irás y tú vas a dar libertad al pueblo de Israel. Pero quiero que vayas allí, en la casa de tu padre Joás, ahí en su terreno han levantado un altar para Baal, el dios Baal, el dios cananeo, ¿no? Y al costado han puesto una estatua de acera. Entonces quiero que vayas y que destruyas ese altar y que levantes un altar para Jehová. Entonces Gedeón todavía tiritó, todavía así de miedo, dice, ¿cómo va a ser esto? Si yo hago eso, me van a matar. Pero era la voz de Dios y finalmente él obedece, agarra a 10 de sus amigotes y dice, mira, tenemos que hacer eso, el Señor está mandando que destrocemos esa imagen de Baal y que a la estatua de acera lo cortemos en pedazos. Y eso es lo que hace, y que destruyan ese templo que habían hecho. Pero lo hacen de noche, para que no haya escándalo, para que la gente no los apedree. Al siguiente día amanece y se dan cuenta en el pueblo pequeño, ¿no? Uy, ¿qué pasó con el templo de Baal?
Mira, la diosa Acera la han cortado en pedazos. ¿Quién hizo eso? Comienzan a indagar, a investigar, ¿no? Llaman a la policía de investigaciones, a la CIA, a la KGB. ¿Quién ha sido? Finalmente descubren que ha sido Gedeón, hijo de Joás. Entonces el pueblo viene a Joás, que era uno de los patriarcas ahí, y le dice, mira Joás, ya sabemos que tu hijo Gedeón ha destruido el templo de Baal y ha cortado en pedazos a Acera, así que sácalo para que lo matemos. Entonces el padre, o sea, Joás, le dice, ustedes van a estar contendiendo por un Dios, por Dios Baal, no tienen que defenderlo. Si él es Dios, si Baal es Dios, que él contienda él mismo y que lo mate a aquel que ha destruido su templo. Ustedes no tienen que defenderlo. ¿Eh? Claro, si él es Dios, ustedes ¿por qué van a estar contendiendo? ¿Por qué van a estar defendiendo? Él es Dios, que se defienda. Y al que lo hizo, si lo hizo Gedeón, bueno, que lo timbre a Gedeón. Y entonces se quedaron callados ahí y de ahí para adelante, le cambian de nombre a Gedeón. De ahí para adelante ya se llama Jerobaal. Jerobaal. ¿Por qué? Porque él es el que contiende contra Baal y Baal contiende contra él. Es decir, tiene una bronca, hay una pelea, hay una discordia. ¿Me entienden? Y de ahí para adelante, Gedeón comienza a ser empoderado porque comienza a obedecer a Dios. Entonces los madianitas estaban en bronca con Israel y ellos eran un ejército numeroso. Entonces él arma su ejército y consigue 32.000 guerreros, 32.000 guerreros judíos para enfrentar a los madianitas, a a los amalecitas y a los del Medio Oriente. Eran tres ejércitos juntos que venían contra el pueblo de Israel. Israel, Gedeón al mando tenía 32.000. Entonces el Señor le dice a Gedeón, mira, son demasiada gente. No vaya a ser que ellos crean que por sus propios medios están ganando esta batalla. Así que de estos 32.000, ahora cuando van a dormir ahí, porque ya estaban en campamento, a los que quieran regresarse, a los que tengan un poco de temor, a los que tengan pena por su familia, por sus esposas, por sus hijos, que se regresen. Que en la madrugada se vuelvan más, sin roche, sin problema, sin resentimiento. Así que Gedeón les comparte eso. Le dice, todos los que quieran regresar a casa pueden hacerlo, no hay problema. Esa madrugada, 22.000 guerreros regresaron a Jerusalén. 22.000. Quedaron 10.000 nada más, que no querían perderse la batalla. Aún así, el Señor le dice, mira, 10.000 todavía son demasiado. Mira, Gedeón, quiero que lleves a esos 10.000 al río. Llévalos al río y ahí para que beban agua. Y de ahí yo te voy a decir quiénes van a quedarse contigo y quiénes los regresas también. Entonces, como toman agua va a ser la diferencia. Entonces, todo el ejército, los 10.000, llegaron al río y unos se arrodillaban pues a tomar agua, ¿no es cierto? Ahí en el río, y otros cogían así en la mano, ¿no? Cogían con la mano el agua y lo tomaban así, lo lamían como perritos, ¿no? Entonces, de esos que tomaron el agua así, cogiéndola así, fueron 300. Entonces el Señor le dijo a que esos 300 nada más se queden, que todos los demás, los 9.700, se vayan a su casa, que eran demasiada gente para enfrentar a un ejército, mejor dicho, a tres ejércitos poderosos, pero estaba Jehová de los ejércitos en control. Gedeón dijo, prefiero obedecer al Señor. Si tú dices con 300, Señor, con 300. Así que este hombre, con esos 300, le dice, el Señor dice que con 300, todos estaban asustados. Dijo, ¿cómo con 300? Primero éramos 32.000, nos quedábamos 10.000, ahora solamente somos 300. Pero el Señor sabe, Él es Dios, Él es soberano. Entonces, estaban tiritones, incluido Gedeón. Entonces es ahí cuando el Señor le habla a Gedeón y le dice, mira Gedeón, yo sé que estás temeroso, así que, y el ejército de los madianitas está abajo en el valle,
quiero que bajes en la noche cuando están durmiendo y vas a escuchar lo que ellos hablan de ti. Entonces, Gedeón, y le dice, si tienes miedo de ir solo, anda con tu asistente, con tu criado, anda con él, el que te acompañe. Entonces ellos bajan en la noche y estaban durmiendo todos los madianitas, los amalecitas, ¿no? Los de Medio Oriente, todos estaban, eran tres ejércitos, como le digo, estaban todos dormidos, todos durmiendo, cansados. Habían hecho el cambio de guardia a la medianoche y ahí es donde baja Gedeón y ahí es donde escucha ahí, se sientan, se acomodan al lado de unos madianitas que estaban ahí, de noche, oscuro, ¿no? No hay luz eléctrica, nada, entonces en la noche todos los gatos son pardos, así que ellos y escuchan, ¿no? Y uno de ellos, madianitas, le cuenta a su compañero, le dice, ¿sabes qué? He soñado algo que me ha inquietado. ¿Qué soñaste? Le dice el otro. Mientras Gedeón y su criado estaban escuchando ahí, pegaditos. Le dice, soñé que un pan enorme de cebada rodaba desde la cumbre y se venía rodando un enorme pan y vino contra la tienda de los amalecitas, con la tienda de los madianitas y hizo gran destrucción. Y el compañero que le escuchaba le dice, eso solo puede ser la espada de Gedeón. Y Gedeón estaba escuchando ahí al costado. Es decir, Dios lo estaba confirmando. Él le dijo, anda, escucha lo que dicen. Entonces ellos finitos se levantaron y se regresaron. Y habían escuchado que esa era la venganza, la espada vengadora de Gedeón contra los enemigos de Israel. Entonces, el Señor le dice, mira, quiero que cada uno tenga un cántaro, una antorcha, una antorcha para alumbrar, ¿no? Ahí, y una trompeta. Eso es lo que van a llevar, nada más. Y esos 300 hombres, él los distribuyó, le dijo, ustedes van por este flanco de aquí, 100 para acá, 100 para acá y 100 para allá. O sea, rodeando todo el campamento, que era una muchedumbre de gente, camellos, caballos, carros de guerra y todo lo demás. Entonces, 100, 100, 100 en la madrugada. Debo suponer 1, 2 de la mañana. Entonces, cada uno llevaba esa antorcha encendida, pero metida en el cántaro. Acá está su cántaro de barro, ¿cierto? Metido dentro, entonces no se ve, ¿no? No hay luz, no hay nada. Entonces, esos 100 se distribuyeron, cada uno marcando su distancia, rodeando al campamento enemigo, que dormían plácidamente. Entonces, a la voz de Gedeón, todos rompían su cántaro, los 300, ¡pah! Rompían su cántaro, entonces se quedaban con la antorcha encendida y con la otra mano la trompeta. Y todos comenzaron a tocar su trompeta a la vez, ¡pah! Y a mover sus antorchas. Entonces, todos los que estaban, todo el ejército enemigo que estaba durmiendo ahí en el valle, ¿no? Al escuchar, se despiertan, ¿no? Y decían, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, ¿no? ¡Viva Israel! Y todos se confundieron, se llenaron de temor, se llenaron de pánico, y la espada de cada uno se fue contra el otro, o sea, se mataron entre ellos. En una gran confusión, amalecitas, con madianitas y con los del Medio Oriente, se hizo una confusión enorme que se mataron entre ellos. ¿Qué es lo que hicieron solamente Gedeón y sus 300 hombres? Solamente tocar la trompeta, mover sus antorchas y el resto lo hizo el Señor. Cuando Dios está en la ecuación, la victoria está asegurada. No importa cuál sea tu gigante, no importa si tu Goliat sean deudas, enfermedades, problemas familiares, edad, qué sé yo, no sé. Si Dios está contigo, el Señor ha prometido que Él es el que te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Hemos podido a través de estas 3 noches ir mostrando, ¿no?, que lo que tú tienes en tus manos es muy valioso, pero el enemigo ha buscado siempre en que te enfoques en lo que no tienes, en lugar de estar valorando lo que sí tienes. Eso es una treta, una trampa, una estrategia que el enemigo siempre, siempre ha usado y le ha dado buenos resultados. Al creyente te hace sentir menos, te hace sentir inferior, que todos los demás son mejores, te pone a compararte con la gente, ¿no? Y te das cuenta que ellos tienen mejor, que tienen más, que tienen otras cosas que tú no tienes, y luego te enfocas en lo que no tienes en lugar de valorar lo que tienes. ¿Qué vimos? Un bastón en las manos de Moisés, una onda en la mano de David, una estaca en las manos de Juan, una estaca y un mazo en las manos de Jael. Sus manos cochinas, medias desalineadas y todo, suficiente para cambiar el destino de toda una nación. Unos cántaros nomás y una antorcha y una trompeta, suficiente para que todos 3 ejércitos se maten entre ellos y la victoria estaba asegurada. La pregunta incómoda puede ser tal vez en esta noche, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que ha puesto en tus manos? Talento, virtudes, eh, tienes algunas cualidades especiales que puedas usar para llevar el reino de Dios hacia las naciones. Pídele a Dios, así como una onda, una simple onda en la mano de David, así como una arpa en la mano de David, que pudo hacer muchas cosas y ser el dulce cantor de Israel. Así como una estaca en la mano de Jael, que pudo ser determinante para dar la estocada final a un general enemigo y con eso sellar la victoria de toda una nación. Amado hermano, amada hermana, agradezco su fidelidad a este programa. Confío en Dios, el que el Señor irá hablando a sus corazones de cada uno de ustedes en particular. Dios no habla así en mancha, en masa, no es para todo el populorum. Dios es un Dios personal. Él trata, te ministra personalmente. Él te conoce desde antes del vientre de tu madre. Cuando Jeremías le dijo al Señor, mira cómo yo no puedo ir a hablar, pues no es que yo soy niño y yo no sé hablar. Y el Señor le dijo, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, estoy hablando de Jeremías 1:5, ¿no? Yo ya te conocía. Y esa misma palabra es para ti en esta noche. Tú podrás decir, no, es que yo ya soy muy vieja, yo ya soy muy viejo, o yo ya soy jubilado, yo ya estoy jubilada ya, o simplemente soy muy joven, o no sé teología, yo no sé hablar. Como compartía con Armando el viernes, eh, conversamos tipo testimonio y tal. Él me decía, Max, pero yo no soy predicador, yo no soy evangelista, ¿yo qué voy a hacer en tu programa? Me decía Armando Rodríguez, el arquitecto. Le digo, es que no vas a predicar, no vas a hacer una prédica, un sermón así muy estructurado, como homilética, no. Te voy a hacer algunas preguntas y tú vas a contestar. Tú. Y es el Espíritu Santo que va a fluir en ti. Max, pídeme lo que quieras, si quieres te construye una casa, si quieres, porque él es arquitecto. Pero no me digas que prediquemes. No vas a predicar, Armando. Solamente vas a contar tu testimonio, el testimonio de tu hermano, de Rolando. Y ya ustedes los que estuvieron el viernes, y si no estuvieron el viernes, pueden buscar el programa del viernes en YouTube y realmente bueno, buenísimo. Entonces, mis hermanos, todos tenemos algo que contar. Todos tenemos un testimonio de vida que puede glorificar a Dios y que puede hacer que muchas personas puedan abrir su corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No tienes todo lo que quieres, pero sí todo lo que necesitas. Si Dios sabía que hubieras necesitado más, te habría dado más.
pero con lo que tienes puede ser la razón suficiente para que el Señor pueda obrar milagros creativos en tu vida, en tu entorno, cambiar tu historia para siempre y cambiar la historia de los demás también, porque puedes ir compartir, puedes ir ministrar, puedes ir evangelizar, puedes ir a hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Tienes su nombre, tienes su palabra, tienes su unción, tienes su autorización, tienes su permiso, tienes el respaldo de Él y solamente tienes que hacerlo. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Como dije ayer, por ejemplo, Rocío escribiendo en sus cafés matutinos pone, ¿no? Yo soy maestra y es lo mejor que sé hacer y es algo que a mí me apasiona. He hecho muchas cosas en la vida, pero ser maestra para mí es lo máximo, escribe ella. Y lo hace con tanta pasión, con tanto corazón. Y sé que no es fácil porque tiene que lidiar con los padres de familia que no le entienden, con algunos compañeros de trabajo, con los mismos tutores, qué sé yo, del mismo colegio, pero eso es lo que a ella le encanta, lo agrada y lo hace con amor. Del mismo modo, Daniel García es un ingeniero, está trabajando en Colombia ahora, buen amigo, un buen hermano, pero hace su trabajo de excelencia, ¿no? Por eso que lo contratan, lo llevan a otros lados, lo buscan, ¿no? Entonces, mis hermanos, esa es la idea de que nosotros podamos hacer lo que el Señor ha puesto en nosotros. Nunca digamos, es que soy muy niño, es que no sé teología, es que no sé qué voy a decir. Solamente tiene que tener un corazón dispuesto, como lo tuvo Jael. Esta mujer tenía su corazón dispuesto y quiso hacer lo mejor para su Señor. Igual nosotros podemos hacerlo también. Es un gozo compartir con ustedes, un abrazo grande, gigante para todos ustedes. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Que Dios Todopoderoso y Eterno haga resplandecer su gloriosa presencia en cada uno de ustedes y cambie su atmósfera para siempre. Que cambie todo su estado. Que los llene de su dulce paz. Que tengan una noche preciosa, súper bendecida y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si nuestro Padre Eterno lo quiere y lo permite, mañana estará el pastor Juan Aleman con nosotros. Y si no es así, acá estaremos al pie del cañón para continuar con el que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Que Dios lo bendiga, familia. Gracias por su amable sintonía. Bendiciones. Aleluya.